Buenas noches a todos. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amén. Padre nuestro, gracias te damos en esta noche. Gracias por este tiempo, Señor, que pudimos reconocerte a ti. Pudimos levantar, Señor, salmos a tu nombre, oh Altísimo. Gracias, Dios, por este tiempo, Dios, que ahora nos permites considerar tu palabra. Ábranos, háblanos, Señor. Prepara los corazones, Señor, que hemos de recibir en esta noche. Queremos estar dispuestos a lo que tú quieres hablarnos en esta noche, Señor, y toca los corazones abatidos, aún a los que están en casita. Sé con ellos, Dios. Ten misericordia de nuestra hermana Vicky. Te rogamos en esta noche, como parte del mismo cuerpo, que alcances tu favor, Señor, hacia su salud, Señor, su cuerpo. Ella te necesita en este momento, Señor, ahí en el lecho, en su casita, en su cama. Dios, todo es posible si nosotros podemos creer. Tú lo dijiste, por tus llagas hemos sido sanados y lo creemos. Sabemos en el todo está consumado, Señor. Y tú dijiste, Señor, pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ahora sus familiares que están alrededor de ella, Señor, allí en donde ella se encuentra convaleciendo, alcanza tu favor y tu misericordia hacia su cuerpo, Dios. Como iglesia nos unimos en un mismo corazón, en un mismo espíritu, rogándote por la vida de nuestra hermana Vicky. Escucha nuestro clamor, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Pues hemos estado revisando un poco de lo que el Señor fue preparando en los corazones tanto de Pedro como de Cornelio. Y estuvimos viendo cómo ellos estuvieron dispuestos en su corazón. No nada más fueron oidores, no nada más recibieron la palabra de parte del Señor a través de los ángeles, sino ellos fueron hacedores de la palabra. Dios fue preparando en sus vidas, en cada uno de ellos fue dándoles la oportunidad para que ellos pudieran estar listos, estar dispuestos para lo que Dios quería usarles. Y vaya de qué manera el Señor iba a mostrarse en favor. ¿Sabes que desde entonces el Señor permitió y alcanzó la misericordia a través de este sentir en la vida de Pedro a tu vida y a mi vida? ¿Por qué me atrevo a decirlo? Porque eran gentiles y eran judíos. Dos pueblos totalmente separados, dos pueblos totalmente divididos, que ni siquiera podían tener relación, una unión en común no tenían. Era mal visto que un judío pudiera aceptar a un gentil y viceversa. Algo así como en siglos anteriores, cuando los blancos tenían alguna relación con los de color. ¿Recuerdan? Y eso ya no estoy hablando quizá de el tiempo de Pablo, sino estoy hablando ya algunos 300 años atrás, cuando estaban viviendo aquellas personas en esclavitud. ¿Y a dónde los mandaban a comer? A la granja con los animales, a la cocina, si es que bien les iba. Pero no podían tener relación. La plebe, le decían en ese momento, ¿sí o no? La plebe con la nobleza. Algo parecido es lo que estaba sucediendo aquí en el versículo. Desde el 30 terminamos la vez pasada hasta el 33. Hoy vamos a ver a partir del 34 en adelante y vamos a ir viendo cómo el Señor nos va a hablar en esta noche. ¿Me ayudas a prender la luz, por favor, Sadrach?
Y me gustaría que me acompañaran, no antes de dar una pequeña reseña de lo que estuvimos viendo. Y dice que Pedro y Cornelio entonces habían sido preparados por Dios de manera soberana. Y ambos respondieron obedientemente a las instrucciones divinas de Dios. Todo estaba dispuesto para la presentación del Evangelio por parte de Pedro, que daría como resultado la salvación de Cornelio y de sus más cercanos o allegados amigos. Pero me atrevo a decirte que esa salvación también se extendió para ti y para mí. ¿Cómo podremos decirlo? Vamos adentrándonos y juntos vamos a ir descubriendo. ¿Alguien recuerda la primera tarea que dejé hace 3 semanas? No, yo sé que sí. Estoy segurísimo que sí. Daniela se hubiera acordado, pero no vino hoy. Ok, ¿cuál fue esa tarea? ¿Alguien lo recuerda? Si Cornelio era salvo o no. Estaba seguro. Eso no me lo reveló carne ni sangre. Estaba seguro, está fácil. Y alguien por ahí dijo, sí fue salvo. Y alguien dijo, no. Pero yo les dije, poco a poco vamos a ir viendo si fue salvo o no. Y precisamente en lo que vamos a adentrarnos, a escudriñar. Escudriñar tiene que ver con profundizar un poquito más en la palabra. Leer es una cosa, lectura de comprensión es otra cosa, una lectura aplicada es otra cosa, pero escudriñar ya es profundizar. Y es exactamente lo que quiero hacer. Yo tengo un reto en esta noche, y es que uno de los hermanos no se duerme en esta noche. Así que para ustedes también es un reto el poner atención y poder decir, Dios, háblanos a la luz de tu palabra. Me gustaría que abran ustedes el libro de Hechos en el capítulo 10 y nos vamos a ir, por favor, del versículo 34 al versículo 43. Si tú no tienes por ahí tu Biblia, no te preocupes. Si traes tu dispositivo, es bueno, sácalo también. Algo es algo, dijo aquel. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hay un versículo que me gusta mucho que dice que Dios honra al que le honra, pero Dios ama al que hace justicia, y agrega la siguiente palabra: al que le teme, o al que le teme y hace justicia. ¿Creen que mucha gente que es inconversa por sí tiene temor del Señor? Yo creo que puede ser movida por su carne. Naturalmente han escuchado que hay personas que mencionan diciendo: yo no le hago mal a nadie. Y eso podría ser muy bonito. Podría ser quizá un arma de 2 filos, porque podríamos pararnos el cuello soberbiamente, orgullosamente, diciendo: yo no le hago mal a nadie. Quizá me atrevo a decir que muchos de los aquí presentes, aún de los que están en casita, podrían decir: antes de creyente, creo que no era tan malo. Pero eso es un engaño del enemigo. ¿Saben por qué es un engaño del enemigo? Porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, que íbamos directamente a la condenación eterna. Entonces todo aquel que diga: bueno, pues malo no soy, así como el mataviejitas y como el mocha orejas y como el no sé cuánto, así no soy tan malo. Pero vean cómo a la luz de la palabra, y la palabra nos va abriendo el entendimiento y nos dice que por cuanto todos pecamos, estábamos apartados, estábamos destituidos, estábamos alejados. Y hablo de sinónimos
Porque algunas personas podrían decir, bueno, utilizan a veces los pastores algunas palabras que no se entienden muy bien. Pero creo que todos podemos entender que todos, por cuanto hayamos pecado, merecíamos la muerte eterna. Y solamente fue su gracia, mi hermano, quien nos alcanzó. Pero vean por favor lo que vamos a leer un poquito más adelante, porque ellos estaban dispuestos en su corazón. Cuando Cornelio invitó a aquellos familiares y amigos, dice que cuando venía Pedro ya había dispuesto en su corazón. ¿No lo leímos hace 8 días? Dice la palabra que ya había dispuesto Cornelio en su corazón apresurarse para hacer algo más, y eso no se lo pidió Dios. ¿O lo dice la Biblia? Dice la palabra de Dios que le pidió el ángel directamente que fuera y buscara. No lo dice. Sin embargo, él no quería quedarse con eso. El evangelio son las buenas noticias. Y las buenas noticias no era para Cornelio nada más. Y él lo supo en su corazón. Quiero hacer otro paréntesis. ¿Te ha pasado como lo del cine que les platicaba hace 8 días, cuando tú tienes algo y que lo quieres compartir y no dices, esto no se lo voy a decir a nadie? Lo mismo nos pasa con el evangelio. Las buenas noticias no son nada más como para decir, es para mí, se acabó. Ayer en la célula, nuestro hermano José decía atinadamente, yo pude tener la salvación porque Dios fue bueno conmigo y salió a mi encuentro, pero yo no puedo callar. Yo tengo que testificar, decir lo que Dios hizo en mí a toda la gente, y lo he hecho con mis parientes y con mi colonia y en donde Dios me está usando en el ministerio del patinaje. Vamos un poquito más adelante, por favor. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Así fue. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole a un madero. ¿Quién lo estaba hablando, mi hermano? Uno de sus discípulos. ¿Quién era? Pedro. Pedro le constó lo que le habían hecho a nuestro Señor Jesús. Por eso, para aquellos que no se han adentrado en entender que Mateo, Marcos, Lucas y Juan en muchas ocasiones escriben casi lo mismo, es que a cada uno lo está expresando como lo vivió con el Señor Jesús. Pero Pedro lo está citando desde su perspectiva, desde su punto de vista, cómo le fue revelado lo que nuestro Señor Jesús había vivido en este momento con Cornelio. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el Dios, el que ha puesto por juez, se ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y nos mandó que predicáramos también a todos los pueblos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creían
recibieran perdón de pecados por su nombre. Este último texto que acabo de citar es lo que le da la vida eterna a todo aquel que crea en el Señor Jesús. Vuelvo a mencionar que aquella persona que se cita a sí mismo, obviamente, pues si no le hago mal a nadie, no basta. No basta que no sea tan malo, porque ya es malo. No basta que no haya matado a nadie. No basta siquiera que intente hacer buenas obras, porque aún sus obras no lo van a salvar. ¿Cuántos de los aquí presentes y en casita podrían levantar la mano que pensaban que ayudándole a la viejita? Yo lo pensaba a los 5 años, voy a hacer decían allá afuera, ¿no? Mi caridad del día o mi buena obra del día. Y saben que en serio sí lo hice así pensando. Y eso que nací en una cuna cristiana. Yo dije, ay, creo que a Dios le place hacer esto, lo voy a hacer, ¿por qué no lo voy a hacer? Y ahí iba y buscaba a las viejitas, ¿no? O sea, nada más a las viejitas, ¿no? Pero ¿cuántos no vivimos engañados? Seamos honestos. ¿Has vivido engañado pensando en que eres muy bueno, en que no le haces mal a nadie, en que a lo mejor te has comportado correctamente, has compartido o inclusive tus bienes, no como aquel joven rico del cual hablamos hace 8 días? Y sabes, mi hermano, a los creyentes hemos entendido a la inversa. Sabemos que no es por obras para que nadie se jacte o se gloríe, pero entendemos que por cuanto tenemos la salvación, es que actuamos por consecuencia de esa salvación como Dios nos pide, o sea, correctamente. Y si tú lo estás haciendo en tus fuerzas y carnalmente, humanamente, quizá no nos está llevando la gloria a Dios, porque te estás quedando con algo que no te pertenece a ti, es algo que le pertenece a Dios. Decíamos también en el estudio hace 8 días que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, para que nadie todavía se quiera parar el saco, diciendo, es que eso, ¿sabes qué? Eso lo puso Dios en mi corazón y mira qué bonito salió. ¿Por qué le robamos la gloria a Dios? Y es muy sutil, en cosas tan pequeñas. A lo mejor yo podría decir en todo, desde alguien que puede levantar una silla. Ahí nos volveríamos un poco fariseicos en decir, bueno, pues entonces todo, hermano. Sí, si es motivado de tu carne, no vale. Si es motivado por el Espíritu, quien te instó, quien te animó, quien te llevó, quien te redargulló a decir, hazlo. Pero cuidado que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda y la inversa. Sigamos un poquito más adelante, por favor, entonces. Fíjense esa palabra preciosa. Si quieres subrayarla del 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y volteándolos a ver y viéndonos, Dios no ha hecho acepción de personas, porque aquí estamos y somos salvos. Porque si solamente hubiera sido para los de la circuncisión, ninguno de nosotros seríamos salvos. Pero Dios alcanzó su misericordia. En contraste con sus sermones acusadores del día de Pentecostés, estoy hablando de Pedro, y en el pórtico de Salomón y de su valiente defensa delante del concilio, Pedro aquí es guiado por el Espíritu a brindar una sencilla presentación del Evangelio. Y así es como está titulada esta parte, es la presentación del Evangelio específicamente para algunas personas en este momento. Algunas situaciones requieren una presentación, a veces histórica,
antes que los oyentes puedan entender el mensaje del Evangelio. Otras, con corazones divinamente preparados, solo requieren las simples verdades del Evangelio. Y creo conveniente mencionar que a veces los cristianos decimos: no estoy preparado todavía para salir y predicar el Evangelio. Ese es un engaño del enemigo, porque él quiere que nadie venga a arrepentimiento y nadie se concilie con el Señor o tenga ese encuentro con el Señor. Pero les decía hace 8 días, todos los que están aquí tienen más, mucho más de lo que mucha gente allá afuera. Y quiere decir que ya estamos capacitados para poder llevar las buenas noticias, ese evangelio. Porque a veces queremos utilizar palabras como muy rimbombantes, como muy domingueras, como muy especiales o santas para poder llegar a los corazones. Oh, el Señor te dice en esta... No dudo que el Señor pueda hablar de esa manera, pero hablando de una forma sencilla a los corazones que digan: ya lo estaba anhelando. ¿No dice la palabra que la mies es mucha? Es decir, ya está lista la mies para ir y qué, y recogerla. No es necesario llevar palabras rimbombantes, domingueras. Es necesario ser sensibles a la voz de Dios. Y es lo que estaba pasando. Entonces, en ese momento solo requerían unas palabras simples, pero llenas de verdad del Evangelio. Hay una palabra en la Biblia que se le llama denuedo. Denuedo es hablar de parte de Dios con autoridad y Dios te respalda a través de su Espíritu. Que si tú dices: ya ves, otra vez, sí sanó, sí vino a los pies de Cristo, pero no es por nosotros. Dice la palabra también que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios quiere tener misericordia. Así que en muchas ocasiones, ¿a poco no nos ha pasado que hemos compartido y no se han convertido? ¿Podemos levantar la mano? Casi todos los aquí presentes hemos compartido y, ¿sabes? Nos hemos dado cuenta que no se han convertido. Te preguntaría: ¿nos faltó fe? ¿Algo sucedió? ¿Algún puntito ahí que, híjole, se nos fue? No, mi amado. Quizá no era el momento preciso para esa persona. Quizás, ¿sabes? También hay otro versículo en donde dice que unos siembran, otros riegan y otros cosechan. Y quizá muchos han podido ver las tres, ¿cierto? Ustedes han predicado, le han dado discipulado a esa persona, han visto su crecimiento y aún ahorita es un predicador o es una persona del Señor, naturalmente dependiendo la edad, pero creo que es posible. Si los pastores aquí al frente durante tantos años que han estado estuvieran compartiendo y no fuera ese tallito creciendo, algo así como lo que le sucede a las plantas cuando hay abajo alguna plaga, algo está sucediendo. Pero aquí naturalmente no estaba pasando por algo que no hicimos, sino es voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado tantos años por nuestros parientes, por nuestros hijos, por los nietos, por los hermanos, por las hermanas? Y díganme, y no se han convertido. Algunos sí. Mi hermano, usted ya no le atinó, porque sí se han convertido. Algunos no. ¿O todos ya se convirtieron? ¿Ya todos están a los pies de Cristo? Quizá por eso no ha venido en la segunda venida nuestro Señor Jesús, porque todavía quiere dar oportunidad a que la gente que tiene un corazón duro venga al arrepentimiento, se reconcilie con Dios. ¿Sabe? Dios no está disgustado con nadie. Tanto nos amó
No dice la palabra que entregó a su propio hijo. ¿Qué otra cosa quieres? Hay un cantante, Marcos Vidal, me encanta. Yo creo que es mi compositor, como músico lo digo, en la música es mi compositor favorito. O sea, hay muchos músicos, hay muchos intérpretes, muchos cantautores, mucho de todo, baladas, de todo. Pero el que ha tocado mi corazón, no nada más por el nivel musical, que es probablemente para mí el que tiene mayor conocimiento en lo musical, pero en lo espiritual también, fíjense. Y dice uno de sus cantos: ¿qué más quieres que haga? Ya lo hizo todo, mi hermano. ¿Qué más necesitas que haga nuestro Señor Jesús? Vamos adelante. Una buena pregunta, ¿no? Si ya dio la vida de su Hijo Jesús, Dios, a favor de nosotros, ¿qué más necesitamos? ¿Que vuelva a morir? ¿Que lo haga una y otra vez para que creamos? Cornelio y los otros gentiles reunidos con él eran tales individuos divinamente preparados para escuchar el evangelio en ese momento. Así como tú y yo, cuando Dios salió a nuestro encuentro. La frase abriendo la boca es una expresión coloquial griega que marca como algo importante lo que se dice a continuación. Mirando alrededor de su audiencia, Pedro, con su nueva perspectiva, comenzó por destruir lo que quedaba de la barrera de separación entre los dos grupos. ¿Cuáles eran esos dos grupos? Lo he repetido muchas veces: gentiles y judíos. Pero fíjense bien cómo Pedro y Cornelio también, pero Pedro, abriendo la boca con esa expresión, pudo dividir. Al ser obediente, pudo dividir esa barrera. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Si quieren subrayar esa frase, aquí yo lo puse con negritas. Dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Me regalan el micrófono para el pastor Beto, por favor? Es interesante lo que vemos en Cornelio, y me gustaría que proyectaran el versículo 2, por favor, del capítulo 10. Dice, fíjense lo que dice de Cornelio, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Esto ya es un elemento muy importante como para poder ser de una buena influencia o de un buen testimonio con los que están a su alrededor. A lo mejor esto en relación a lo que decías, ¿por qué si les hemos compartido y por qué si hemos ya hablado con nuestros familiares y no se han convertido? Miren, esto puede ser un motivo, ¿no? Cornelio era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas. En otras versiones no dice limosnas, pero lo que quiere decir es que ayudaba a los pobres, era piadoso, es lo que dice al inicio, pero ayudaba a los pobres. Era un hombre que era amado por el pueblo, por cómo él les ayudaba. Y dice que oraba siempre a Dios, ahí antes de que oraba a Dios con frecuencia. Entonces, fíjense estos elementos qué importantes son. Y esto nos deja ver que esto último que mencionabas, que Dios no hace acepción de personas, quiere decir que cuando alguien busca a Dios, Dios se deja encontrar. O sea, Dios no está reservado para una religión, Dios no está reservado para el pueblo en ese entonces judío,
no era exclusivo para ellos. Dios tampoco era exclusivo para la gente religiosa que tenía mucho conocimiento. Al parecer ellos hasta estaban más alejados de Dios, los maestros de la ley, por esa actitud que tenían hasta soberbia, ¿no? Pero sí se ve en Cornelio un hombre humilde, temeroso de Dios, piadoso, de buen testimonio, que ayudaba a los necesitados. Y esto, vean qué importante en qué concluye, en que toda la familia de Cornelio se rinde a Cristo. Entonces, aquí nosotros podemos comprobar que si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Dios se deja encontrar. Si le llamamos, Él responde. Si tocamos, Él abre. Y entonces, el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, están reservadas para todo aquel que quiera creer. A veces llegamos a ser arrogantes como cristianos porque vemos en la gente que no ha tenido el privilegio de ser bautizado con el Espíritu y sellado con el Espíritu, y somos arrogantes porque no vemos que den el fruto que nosotros a lo mejor ya hace tiempo dimos, o el fruto que estamos esperando que den, y entonces somos hasta intolerantes con ellos porque no caminan ni piensan como yo, no hacen las cosas como yo las veo. En el tema de un comportamiento, de una vida piadosa, una vida espiritual, exacto. Entonces, allí nosotros podemos ver a un Cornelio que, aunque venía de otra simiente y venía de otras costumbres, llegó a los pies de Cristo y no fue que tomara un atajo, sino que fue un hombre que buscó a Dios, que lo buscaba en oración. Y eso debe de ser muy importante, debemos tomarlo mucho en cuenta. Esa es la clave para que cualquiera, y en este sentido yo les puedo decir que conozco, por ejemplo, gente católica que busca a Dios y que lo busca de todo corazón, y que seguramente cuando estemos en el cielo me voy a encontrar a mucha gente, ¿sí? Y muchos como que decimos, ay no, pero son católicos, pero no, porque el Señor lo que ve es el corazón y cómo lo buscan sinceramente y cómo ellos tienen una fe y una confianza en el Señor. Y entonces esto es tan relevante que mueve muchos aspectos religiosos que hemos puesto delante, costumbres que queremos que otros sigan, que otros abracen, formas de ser, y lo sencillo es eso, creer, buscar a Dios. El Señor se va a dejar encontrar por aquellos que lo busquen sinceramente. Entonces este detalle que yo veo ahí en el versículo 2 de Cornelio me hace responder a tu pregunta de tu tarea. Yo creo que era salvo. Gracias. Algunos hemos pensado que quizá porque no buscamos tanto con fervor a Dios, que nos falta orar. O a veces nos hemos preguntado seguramente qué es lo que nos falta para que vengan a los pies de Cristo la gente que aún los parientes que no han venido. Debo responder que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Por qué no antes mi hermano Carlos llegó acá con nosotros? Y le costó tantos años de oración a mi hermana Anita. Y ahora que lo veo y me gozo con ella y lo abrazo, sabe que lo amo, pero digo, Señor, todo esto hubiera sido más fácil años antes. Decíamos hace 15 días, la palabra kairos es el tiempo perfecto. No antes, no después.
Porque cuando queremos apresurar las cosas o queremos echarle la mano a Dios, Señor, como que no veo claro y pues acá mi marido como que no quiere venir, aparte me pone trabas y aparte no me deja y aparte lo que decíamos de nuestra hermanita Betty, a fin de cuentas, después de 19 años, una semana antes de llevarse el Señor a su marido, vino a pedir perdón en una silla de ruedas. ¿Por qué tuvo que suceder de esa manera? ¿Por qué por la mala? Algunos no es por la mala, pero sí creo con todo mi corazón que el hecho de que Pedro estaba orando, y la palabra siempre, hace 15, 3 semanas ya lo habíamos estudiado, la palabra siempre tenía un común denominador con lo que estaba haciendo Pedro. Los dos estaban orando, ¿recuerdan? Y esto lo estudiamos citando, ponderando el que Dios quiere ser hallado. Como lo decía el pastor Beto, no es como que sígueme buscando, como que todavía no le llegas. No. Vuelvo a citar, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, pero sí lo quiere. No es que no nos quiera, no es que no los quiera, o no es que no quiera salvar, es lo que quiere. Por eso no ha regresado. Pero tuvo que utilizar a dos personas en los cuales hubo algo dentro de ellos y era un corazón dispuesto. Primero de escuchar, segundo de obedecer y tercero de hacer. Porque cuántas veces no Dios ya nos ha hablado y no le decimos, Señor, ¿por qué no me respondes cuando Dios ya te respondió? Cuando Dios probablemente te puede decir, pues si ya te respondí, ¿por qué no lo haces? Tan fácil como obedecerme y ya. Pero estamos aletargando quizá el tiempo. Cuando ellos, dice la Biblia, que escucharon al ángel, les habló y ellos de inmediato obedecieron. Y el hecho de llevarlo a la práctica sí tiene mucho que ver, mi hermano. Porque en muchas ocasiones nos podemos quedar nada más en el intento diciendo, pero si ya oré, pero si ya ayuné, pero si ya les hablé, pero si ya, y ya tiramos la toalla. ¿Me ayudan con el micrófono con Dani, Willy, por favor? Y Dios lo que quiere es que oremos, como dice, orad sin cesar, mi amado. Dani. Solo para apoyar un poquito lo que estás mencionando, Gracias. hay varias cosas que son curiosas en esta historia para considerar. La primera de ellas es que en la escritura no se menciona las mismas características de Cornelio. Dice temeroso de Dios y un hombre piadoso. No se menciona nuevamente en el Antiguo Testamento más que de él y de Ananías. Son de los únicos dos que se menciona. Ahora, esta revelación de que Dios no hace excepción de personas, no era algo nuevo que Pedro no sabía, no era algo que no conocía y que descubrió en ese momento, ¿no? Dios, a través de la escritura, a través específicamente de los libros del Pentateuco, ya había establecido esta verdad. El asunto es esto que tú mencionas, es el tiempo de Dios. La verdad siempre va a estar en la escritura. La verdad siempre va a estar plasmada en la escritura desde Génesis hasta el Apocalipsis, y puede ser que la leamos una y otra vez y no nos sea revelado hasta cierto tiempo. Puede ser que tú le regales la Biblia más bonita a tu familiar, la Biblia más entendible, la Biblia con las palabras más claras, pero si Dios no lo quiere revelar, no es el tiempo de Dios. En la escritura hay varios pasajes en los que nos da cierta luz y nos dice que esa verdad ya estaba revelada. Por ejemplo, para poder ser de la religión judía tenían que primero ser circuncidados, tenían que pasar por un proceso de inmersión y después tenían que hacer sacrificios, ¿sí? Dios hace todo esto a un lado en el caso de Cornelio, ¿sí? Y únicamente se le revela a través de las palabras de Pedro, ¿sí? Pero por ejemplo, Dios ya en Deuteronomio había dicho, y ahora Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios?
sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas. Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Este concepto no era nuevo. Además, en Deuteronomio 10, 14, 19 dice: "He aquí el Señor tu Dios, al cual pertenecen los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. El Señor se agradó de tus padres y los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Circuncidad pues vuestro corazón". No dice circuncidad lo que los judíos tenían que circuncidar, dice circuncidad vuestro corazón. O sea, Dios va más allá, ya era una verdad revelada. Es importante hacer énfasis en el tiempo de Dios. No, de nada vale que podamos tener las mejores intenciones, puede ser que ni siquiera sea el tiempo de Dios. Gracias, Dani. Exactamente, estamos puntualizando, estamos reafirmando lo que mencioné hace ratito. ¿Recuerdan? Que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios quiere tener misericordia. Y hablé del kairos. Hablar del tiempo perfecto, aunque pensamos que ya está siendo tarde, todavía no. Hablar también de que unos siembran, otros riegan y otros cosechan, es hablar del tiempo de Dios. Si tú ya sembraste en los corazones de tus parientes, de tus primos, de tus sobrinos, de tus nietos, de quien sea tu vecino, a lo mejor tú no vas a ver la cosecha. Qué mejor sería, qué bonito sería que tú les compartiste y que ese fruto o ese tallito creció, se hizo gordito, dio sus hojitas y dio su fruto. Pero quedémonos con lo que está diciendo Dani, no es ni siquiera por nosotros, sino es por voluntad de Dios. Quiero citar, por favor, ahorita me recordé, por eso lo busqué rápido. Vámonos a Juan 10, por favor. Juan 10 y vámonos por favor al versículo, me parece que es el 16. Aunque dice Dani que ya se había revelado a Pedro anteriormente desde el Antiguo Testamento, naturalmente ya lo había visto o vislumbrado Pedro, quizá no se le había revelado como en este momento le amaneció, porque todavía había una barrera. Él no sabía que iba a utilizar a él como judío para que hubiera una unión en común. Dios lo está usando a él, propiciando por ser obediente, por buscar a Dios, por anhelar hacer la voluntad de Dios. Y fíjese por qué le digo esto. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿A qué se refiere este versículo? El hecho de decir también es que no nada más era para los judíos. Vean qué bonito, por favor. Y voy a citar esto. Estaban haciendo la verdad de las palabras de Jesús. Tengo otras ovejas que no son de este redil. El significado de la visión era clara. En realidad, debido a que esta verdad no era nueva, Pedro y sus compañeros judíos ya debían haber sabido que Dios no hacía acepción de personas. Esta realidad entonces se enseña claramente en el Antiguo Testamento. Vámonos por favor a Deuteronomio. Dani estaba citando el libro de Deuteronomio, capítulo 10, 17. Vamos a ver qué dice. Si alguien me ayuda buscando 2 Corintios 19, 7 y alguien más, Job 34, 19. Vamos a ver qué similitud tienen estos capítulos. Deuteronomio 10, por favor. ¿Alguien lo tiene por ahí? 17.
Dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, dice esta versión, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Alguien tiene el segundo versículo? Que levante la mano. Segunda de Corintios, de Crónicas, perdóneme, de Crónicas 19:7. Segunda de Crónicas 19:7, quien lo quiera leer. ¿Qué dice? A ver, Job 34:19, por favor. Sí, Rebe. Vean qué bonito. ¿Por qué no hace acepción de personas? ¿Por qué no hay diferencia de personas? Aquí está la respuesta. Porque Él creó a todos. Hermano, esto es revelador, de veras. Su palabra, qué bárbaro. Es verdad, es viva, es eficaz, más cortante. Porque Él nos amó primero. Por eso no hace acepción de personas. Porque Él nos formó, Él nos creó, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pablo se refiere a tal verdad. También en Romanos les escribió: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Vamos por favor directamente a Romanos. Vamos a Romanos 3:29. Vamos a ver qué dice. 3:29 y 30. Fíjense qué bonito. Gloria a Dios. Dice así: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿De quiénes somos nosotros? Ya no importa, porque por los dos, ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Si antes era muy importante. Es más, hoy en día todavía para muchos judíos siguen esperando al Mesías. Siguen esperando al Mesías. Aquellos judíos mesiánicos que ya han creído en nuestro Señor Jesús, sí son salvos, sí estarán con nosotros en el reino venidero. Pero los que no han creído y que ya se les ha compartido, todavía no. Porque dice la palabra y es clara cuando menciona: Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y dice: y nadie va al Padre, a Dios, sino a través de mí.
Lo único que basta es creer. Lo que Dios está esperando a través de Jesús en nosotros es que vengamos a reconocer a Jesús en nuestras vidas y lo hagamos nuestro, lo hagamos propio. Si no, no valdría el sacrificio de Jesús. Pero cuando les van a compartir el evangelio a aquellos judíos y les mencionan de aquel Jesús, de aquel Mesías prometido que vino a esta tierra y que entregó su vida y que murió y que fue crucificado y al tercer día resucitó, aún no lo creen. Claro, muchos de nosotros podríamos reconocer, es que es tan fácil creer, tú porque ya lo tienes. Pero ¿cuántos miles de millones de personas todavía no lo tienen? El libro de Santiago también nos habla, ¿y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Entonces Pedro amplió ese pensamiento explicando que en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. No basta nada más tener temor de Dios. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Eso es lo que Dios nos pide. ¿Podemos repetirlo? Hacer justicia, misericordia y ser humildes ante Él. Hay tanta arrogancia quizá en el creyente a veces, y eso también puede ser una grande brecha o división de los no creyentes con nosotros. ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanta soberbia en nosotros diciendo ya somos salvos? ¿Por qué no ser piadosos y misericordiosos con la gente que no lo es? Hacer justicia, misericordia, ser humildes ante Él. Eso es lo que está Dios esperando de nosotros. En estas semanas, a ver si alguien me ayuda a recordar el versículo, y no lo busqué ya, el Señor me lo ha dado durante casi un mes. Quiero abrirles mi corazón, y es que a veces tratamos de ser demasiado justos. Y hay un versículo en la palabra que dice precisamente y habla de ello. No seas tan justo. No me refiero a hacer justicia, no lo quiero contradecir. No. Eclesiastés 7:16. Quiero terminar con este. Se va el tiempo tan rápido. No seáis demasiado justo, ni seáis sabio con exceso, que habrás de destruirte. El que sigue. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto, y también de aquello. No apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Otra vez la palabra clave es temer al Señor. Sé que el Señor nos habló en esta noche, a veces queriendo ser tan justos y tan puntuales como cristianos. ¿Te has preguntado si eso le ha afectado a lo mejor a tu próximo, al que está más próximo a ti?
el ser tan cristiano, por favor entiéndeme, no estoy diciendo herejías. Tengo 4 pastores a mi alrededor que me pueden llamar la atención, pero entiéndeme cómo trato de explicar lo correcto. ¿No será que demasiada religión ha impedido que ellos vengan a los pies de Cristo? Hace el día de ayer atrás alguien mencionaba diciendo, aún puedo compartir en algunas reuniones con gente no creyente y ellos ven de mí, ellos aprenden, la gente de los que no conocen a Dios están puestos en cada uno de los creyentes. No me lo respondas ahorita, pero hemos sido de bendición, hemos sido un buen ejemplo para nuestros vecinos. Les hemos llevado un taco cuando lo necesitan, aun cuando no lo necesitan. Cuando sabes que están enfermos, ¿has ido a pedir que te den oportunidad de ir a orar por ellos? Creo que estamos siendo nuevamente en este día desafiados de parte de Dios. Y Dios nos quiere llevar a más como sus hijos. Nuevamente veo cómo Dios quiere para esta congregación un avivamiento. Porque podrían pasar otra década, otras 2 décadas, otras 3 décadas y seguir igual. Y Dios lo que anhela verdaderamente es que haya una reconciliación de la gente. Pero aquí la pregunta implícita nuevamente es, ¿y qué de nosotros? ¿Lo estamos haciendo? Para empezar, ¿lo estamos haciendo o lo estamos haciendo bien? La segunda, ¿o lo estamos haciendo mal? Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Quiero terminar preguntando si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Por favor, el micrófono allá a nuestra hermana Leti, ya terminamos el estudio. Gracias. Ahorita de lo que decías de cuánto tiempo a veces hay que esperar, ¿no? En que nuestros vecinos, parientes, familia. Y ayer precisamente les comentaba yo a los hermanos de la célula que hay un señor que me vende vajilla. Entonces, él siempre toda la vida le he compartido. Incluso él sabía que educaba en casa, ¿no? Pero él como que no entendía, ¿no? Y ayer me decía él, bueno, el lunes me comentaba él que ahora veo por qué usted cuidaba a sus hijas, ¿no? Porque como está la situación ahorita con la educación, ¿no? Porque él tiene 2 niñas, 2 nietas, y o sea, me da mucho pavor que salgan a la calle o estén en la escuela por lo que ya está sucediendo. Y le compartí otra vez, compartí del Señor, y él siempre que yo le compartía, se iba así por otro lado, ¿no? Y me platicaba otras cosas. Pero ayer, el lunes, me empezó a preguntar, me empezó a decir, sí creo en Jesús, ¿no? Como mi Señor y Salvador, porque yo le dije, si usted no cree, pues hay 2 opciones, ¿no? Hay la de irse al cielo o al infierno. Y él me dijo, sí sé que es que Jesús vino como mi Señor y Salvador, ¿no? Entonces, veo que eso no es pérdida de tiempo estar. A mí mis hijas me cotorrean mucho porque me dicen, mamá, cuando sales te tardas mucho, ¿no? Pero trato de, a la persona que le compro, de compartirles, ¿no? Pero sí, ya tiene esta persona muchos años que yo le estuve hablando del Señor, y apenas el lunes me empezó a escuchar, y él también a preguntar. Entonces, solamente es el tiempo del Señor. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Bien?
¿Alguien más? No menguemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Eso es lo que Dios nos insta, nos anima, que seamos como Pedro, cuando orando y buscando de Dios, escuchó la dirección de Dios. Como Cornelio, orando y buscando de Dios, escuchó al ángel y fue obediente. Creo que Dios nos quiere usar, no porque no los haya usado, sino nos quiere seguir usando para su gloria, para su reino. Cristo ya viene. Él está pronto. No lo tengamos por tardado. De verdad se los digo con todo mi corazón. Y vamos a continuar el próximo miércoles con este mismo estudio. Seguimos, estoy a punto de terminarlo, si Dios nos permite, la próxima semana. Si me dan oportunidad de 2 semanas, si nos alargamos, pues gloria a Dios. Qué bueno que dispones en tu corazón venir y escuchar de la palabra del Señor. No seamos oidores nada más, sino hacedores de la misma. ¿Oramos? Vamos a ponernos de pie si me acompañan. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta noche. Gracias por hablarnos, Señor, y no cansarte, Dios, de aconsejarnos, de decirnos a la luz de tu palabra. Dios, lo que tú estás esperando de nosotros, Señor, es que te temamos, que te obedezcamos, que hagamos el bien, que hagamos justicia, Señor. Ser misericordia y ser humildes ante ti, Dios. Dios, que nadie de los aquí presentes y de los que están conectados en su casita, Señor, hayamos tomado este tiempo a la ligera, sino de parte de ti que nos estás diciendo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas. Si tú vas a salir a compartir, yo voy contigo. Si tú has orado por tus parientes, yo estoy contigo. Y he escuchado tu clamor y he escuchado tu plegaria. Nada más que mis tiempos no son tus tiempos y mis caminos tampoco los tuyos. Señor, sabemos que tus tiempos son preciosos. Solamente te pedimos que tengas misericordia una vez más. Señor, no vamos a dejarlo de hacer porque es voluntad tuya. Tú nos lo pides, que nadie se pierda. Por eso es que te rogamos una vez más, unánime, en un mismo espíritu, como una congregación, como un cuerpo en ti, Señor. Ten misericordia de nuestros parientes que aún no te conocen. Alcanza sus vidas, Señor. Corónales de favores, Señor. Rescata del hoyo. Tráelos de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, así como pudiste utilizar a Pedro para toda aquella gente, Señor, gentil, amigos y conocidos de Cornelio, Señor, hacia nosotros también nos puedes utilizar. Llévanos, Señor, a hablar con denuedo. Llévanos, Señor, a más. Queremos ser obedientes a ti, Padre. Y llévanos con bien a nuestros hogares y úsanos en esta semana. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Acá está el cesto, mi hermano amado. Si tú trajiste y no depositaste tus ofrendas, tus diezmos el domingo y aún lo traes de esta semana, con toda libertad, estamos despedidos. Que Dios te bendiga. Excelente semana y nos vemos el próximo sábado, mujeres. Sábado, mujeres, y el domingo a la reunión general. Dios te bendiga. Varones también. ¿Seguros en la tarde? Sábado, varones en la tarde. 4:30 de la tarde. Dios les guarde.